Aleluya. Y dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 18. Dice, de hecho, considero que nada se compara los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso, pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que le esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Estamos en este culto de oración donde aprendemos a orar. ¿Ok? Y la Biblia nos dice en este texto, la epístola a los Romanos, que nosotros no sabemos cómo orar, pero el Espíritu es el que nos ayuda a orar. ¿Ok? Todos los que hemos creído en Jesús hemos sido sellados con el Espíritu Santo. A ver, ¿cuántos de aquí creyeron en Jesucristo? Amén. La Biblia dice entonces que el Espíritu de Dios viene a morar dentro de nosotros. ¿Ok? Y dice que Él es el que nos ayuda a orar. Tú a lo mejor me puedes decir, es que no sé cómo orar. Ahora te voy a decir quién es el que te va a ayudar a orar. El Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda a los hijos de Dios a orar. Por eso todas las mañanas digo, Espíritu Santo, yo no sé orar. Ayúdame tú a orar. Y solicitamos su ayuda y su asistencia para saber cómo orar. ¿Ok? Él es el que nos ayuda. El Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que la Biblia dice es que oramos, ¿para qué? Para ver respuesta, para ver un cambio, ¿verdad? Por eso oramos. Ahora, una de las cosas que me doy cuenta es que cuando viene esa respuesta, muchas personas se olvidan de esa respuesta que Dios trajo, ¿ok? Para su vida. A finales del año pasado, estaba caminando por la plaza y vi a dos personas y de repente sentí muy fuerte, ¿ok? Era el Espíritu Santo que me estaba guiando a que me acerque a esas personas. Y yo no quería, porque imagínate, esa persona desconocida, ¿verdad? No, te da un poco de vergüenza. Pero ¿saben qué me pasó? Me volví otra vez a encontrar con estas personas. Entonces, el Señor nuevamente te las vuelve a poner delante, ¿no? Y les digo, mire, perdone, es que no sé, digo, yo soy cristiano, soy pastor y mi trabajo es bendecir la vida de las personas. No sé si a lo mejor ustedes están pasando alguna necesidad y me gustaría hacer una oración por ustedes. Y en ese momento se pusieron a llorar a las dos, porque justo estaban hablando de Dios. La una tenía el esposo malo con cáncer y la otra estaba pasando un momento de dificultad por el trabajo. O sea, las dos tenían un problema. Entonces, en ese momento hice una oración por estas dos mujeres, ¿okay? Una era española, la otra era de Bolivia. Y bueno, una de ellas me dijo que iba a llegar a la iglesia. Nunca llegó, pero el día de ayer me volví a encontrar con ellas. Me volví a encontrar y de repente, conversando, le digo, ¿puedo bendecir su vida a una de estas mujeres, no? Y me dice, ¿tú no eres aquel pastor que a finales del año pasado oró por nosotros? Le digo, sí, es verdad, su cara me sonaba. Y le digo, ¿y qué pasó con tu amiga? Dice, sí, aquí está, espérate, ya la llamo. Entonces vino su amiga y ya la amiga estaba feliz.
Y le digo, ¿qué pasó? ¿Encontraste trabajo? Sí, encontré trabajo. Le digo, wow, le digo, qué bien, Dios es bueno. Le digo, acércate un día al culto. Dice, no, es que ahora por causa del trabajo estoy muy ocupada. Y claro, entonces va a decir lo siguiente el Señor: ay de ti, Corazín, ay de ti, Capernaum, que dice, si en Tiro y en Sidón y en Sodoma y en Gomorra se hubiesen visto los milagros que se vieron en ustedes, tiempo ha que se hubiesen arrepentido. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que a veces nosotros oramos, recibimos la respuesta de Dios y nos olvidamos de Él. Pero lo bueno es que nosotros nos podemos olvidar de Dios, pero Él no se olvida de nosotros. Él va a seguir buscándote, buscando, y va a seguir buscando a la gente, porque esa es su intención. Él le ama a las personas y quiere salvarles, quiere que le conozcan, ¿ok? Sobre todo lo más importante, la salvación de nuestra alma es la más importante de todas. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, que murió por mí y dio su vida en la cruz. Y dice la Biblia, tengo vida eterna. ¿Ok? Ahora, el Espíritu de Dios empieza a trabajar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Si tú fuiste llamado por Dios, Dios te va a traer a su presencia. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Va a depender de nosotros. Dios o lo hace por las buenas o lo hace por las malas. Que, vamos a decirlo así, que eso se podría decir que es su gracia, ¿ok? Su gracia, porque Él no quiere que tú te pierdas. La Biblia dice, ¿ok? Que de aquí cuando partimos vamos hacia la eternidad, sabemos, hay un cielo, hay un infierno y Dios no quiere que vayas al infierno. Dice la Biblia que Él dio su vida por nosotros para salvarnos y darnos vida eterna. No quiere que nadie perezca, dice la palabra en Timoteo. ¿Ok? Entonces escucha el siguiente testimonio. A un hombre le predican la palabra. Varias veces se le predicó la palabra. Se acercaba a un pastor, me parece que se llama Charles Stanley. Buen pastor, si puedes escucharlo, escúchalo, ¿ok? Se acercaba a predicarle la palabra a un vecino suyo, pero él estaba reacio a recibir la palabra de Dios. Muchas veces se acercó a predicarle la palabra. Y pasó el tiempo y de repente va la policía donde el pastor y le dice, mire, por favor, ¿me puede acompañar a la casa de este vecino? Y cuando llegan allí se encuentran al hijo del vecino que tenía 12 años muerto. Había tomado una escopeta y había dejado una nota y había dicho, papá, mamá, yo me quito la vida, no sé si voy a ir al cielo o voy a ir al infierno. Y se había quitado la vida de este niño de 12 años. ¿Saben qué pasó? Dice, a los 15 días el hombre estaba en el culto. Y se convirtió y aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, si Dios llama, Dios te va a traer o por las buenas o por las malas. Y mejor que sea por las buenas, ¿sí o no? Porque Dios es Dios, imagínate. Él es soberano. Él se llevó al hijo de este hombre. Yo creo que el hijo de este hombre está en la presencia de Dios. El reino de los cielos es de los niños. ¿Okay? A veces nosotros no comprendemos la muerte o no comprendemos la tragedia, porque a veces las personas ven la tragedia de una forma muy diferente a como Dios la ve. ¿Ok? Si Dios existe, ¿por qué permitió que ocurriera esa tragedia? Ahora, si tú lo ves de otro punto de vista, Dios no quería que esa familia se pierda, porque es mejor que pase algo así que todos vayan al infierno. Porque dice la Biblia que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Mejor es que tú entres manco al reino de los cielos y no que tu cuerpo, dice, sea echado en el infierno. ¿Cuántos hemos leído ese pasaje? Si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo, dice. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, porque mejor es que entres tuerto al reino de los cielos. Y no que todo tu cuerpo se pierda en el infierno, dice la palabra. Claro, la mente natural no comprende las cosas que son del Espíritu. La Biblia entonces dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, ¿ok? Y el Espíritu de Dios es el que nos va a ayudar a entender la voz de Dios, que es una de las cosas que hemos venido hablando, ¿ok? Durante todo este tiempo.
Le damos las gracias a Dios que el día de hoy estamos en un tiempo de gracia, donde Él nos cubre con su gracia. Ahí donde vamos, Él nos cubre. A veces, a pesar de estar en lugares equivocados, su gracia nos cubre y nos protege. Pero sí quiero decirles algo. Dios le está hablando a su pueblo. Y Dios quiere que tú le entiendas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Ok? Entonces, principalmente, ¿cómo Dios nos va a hablar? Principalmente por su palabra. Es la base de todo. Cuando vamos a la Biblia, a su palabra, es como Él empieza a hablarnos. Por su palabra. Dios te habla, dice que habla de... Dios te habla de muchas formas, ¿ok? Pero lo básico y principal, la base de todo, la palabra de Dios, la Biblia, ¿ok? A través de la Biblia es como tú te empiezas a ser sensible a su voz. Y las personas que son sensibles a su voz empiezan a vivir una vida completamente diferente. Empiezan a vivir en lo sobrenatural de Dios. Empiezan a ver cómo la mano de Dios se empieza a mover a favor de ellos. Claro, entras en una guerra donde te das cuenta que también está el diablo, que va a hacer todo lo posible para frenar tu fe, para levantar obstáculos, oposición, va a intentar frenarte, ¿ok? Pero tú no le debes de tener miedo al diablo. Por eso una de las cosas que es importante o que debemos de comprender es la santidad de Dios, ¿ok? La Biblia dice, sean santos porque yo soy santo. Si tú vives una vida santa, la santidad te va a proteger. Ok, vuelvo a repetirla. Si tú vives en santidad, la santidad te va a proteger de los ataques del diablo. Ahora, ¿cómo vivo una vida en santidad? Ok, la santidad es un fruto de estar con Él. Él me da su santidad. Y cuando yo empiezo a caminar en el día a día, su santidad nada más será un resultado de estar en la presencia de Dios, de estar en su palabra. Ok, y claro, por supuesto, del discipulado, de estar en su casa. El día de hoy, ¿qué estamos haciendo? La Biblia dice, estamos en un culto, ¿verdad? Un culto de oración y de palabra, que donde están 2 o 3, ahí está el Señor, en medio de nosotros. Ahí se está moviendo. El Señor viene, escudriña mente, corazón, sabe la necesidad que tiene. Y cuando sales de aquí, sales recargado, ¿verdad? Sales recargado. Y algunos de aquí van a salir, diablo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, diablo? A ver. No, tampoco, ¿ok? Cuando sales, sal tranquilo, vete a descansar, deja al diablo tranquilo. ¿Ok? Entonces, claro, o sea, hay que reprender, ¿ok? Dice la Biblia, les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno y nada te va a dañar, ¿ok? Nada te va a dañar. Y una de las cosas que te va a proteger es la santidad. ¿Qué es la santidad? Sin santidad nadie verá a Dios, dice la Biblia, tanto allá en la eternidad como aquí. Es lo bueno, ¿ok? El Espíritu de Dios te va a enseñar su santidad. Te va a enseñar a que tú vivas una vida santa. ¿Qué es santo? Una vida apartada para Él. ¿Ok? Entonces, primero, ¿cómo nos habla Dios? Por medio de su palabra. Por su palabra, el agua de la palabra de Dios. El agua de la palabra te va a hacer a ti blandito. ¿Ok? Estaba en Murcia y allí en Murcia de repente se nos había olvidado llevar el pan para pescar. Les había contado, ¿verdad? Que a mis hijos les gusta ir a pescar. Y se nos había olvidado llevar el pan para pescar. Y cuando llegamos ahí, digo, ¿y el pan? Le pregunto a la pastora, le digo, ¿trajiste pan? No. ¿Y ahora cómo pescamos? ¿Cómo pescamos? Entonces de repente sentí que debía de aparcarme detrás de un vehículo y ahí descargar las cosas, que los niños bajen. ¿Y saben qué me ocurrió? Según abro la puerta, bajo, había una barra de pan de este tamaño, ¿ok? Seguramente llevaba ahí todo el día dándole el sol. Y el pan estaba duro, o sea, con ese pan te servía de arma, ¿ok? Si se te cruzaba alguno, le das con ese pan a... Estaba duro ese pan, duro. Pero yo cogí el pan y dije, no importa, me sirve este pan, me sirve. Y ¿saben qué pasó? Llegamos allí, ya descargamos y los niños, papi, vamos a pescar.
¿verdad? Les había comentado que había dos tipos de agua. En una playa donde no pescábamos muchos peces, pero de repente otra de las playas que eso era tremendo. El niño llegaba con los cubos así, sacaba los peces, miraba, he pescado 3, he pescado 4. Y ya la pastora de allá decía, ya párenle, ya el cubo está lleno de peces, ya no saquen más peces, que se están muriendo. ¿Ok? Y miren qué pasó. Cojo la barra de pan esta que estaba dura como una piedra, y me metí debajo del mar. Y de repente, ¿saben qué pasó? La barra de pan empezó a volverse blandita. Y en ese momento me cayó el siguiente pensamiento: así es mi palabra. Así es cuando está la gente en mi presencia. Vienen duros, el mundo te hace duro, ¿ok? Tú eres niño, tú cuando eres niño eres blandito. Por eso dice la Biblia, sean como los niños, el reino de los cielos es como los niños. No sé si tú te has fijado cómo es un niño. Un niño fácil perdona. Se enfadan y a los 5 minutos ya están nuevamente los niños jugando. No ocurre así con las personas. Te tiras un mes sin hablarle a alguien, a tu amigo, a tu pariente, 1 año, 2 años, sin hablarle a tu hermano, a tu hermana, a tu familiar, a tu papá, a tu mamá. ¿Sí o no? Y por eso es que los niños hay que cuidar cuida el corazón de tus hijos, ¿ok? Si tienes hijos pequeños, cuida el corazón de tus hijos. Porque según va avanzando la vida, y cuando vives lejos de Dios, el corazón se va haciendo duro por el pecado, por vivir lejos de Dios, por las maldiciones que reciben los niños de una forma inconsciente. Los empiezan a marcar desde pequeños y el corazón se hace duro. Y la Biblia dice en Ezequiel que Dios va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne, un corazón blandito. En la Eclesiastés, mira, vamos a ver qué dice en Eclesiastés. A ver, Eclesiastés. A ver si me abres en mis notas, Kate, por favor. Abre en mis notas. Mira qué dice en Eclesiastés. Mira, ahí están notas. ¿Ves? Ahí está. Mira qué dice en Eclesiastés 7:15. Eso, 7:15. Mira qué dice en Eclesiastés 7:15. Porque una de las cosas que va a ocurrir es que en el Señor vamos a intercambiar nuestra ignorancia, vamos a intercambiar esa perversidad, esa carnalidad que hay en nosotros, y Él va a empezar a darnos de Él. Mira qué dice. Todo esto he visto durante 7:15, ¿ese es el 7:15? Dice, todo esto he visto durante mi absurda vida. Hombres justos, ok, ese no es. A ver, vuelve a entrar en mis notas. Ahí está, vale. A ver, arriba, súbelo un poquito. Eclesiastés 8:1, ese es. Ese viene a girarlo, ahí se ve. Sí, 8:1. Vale, pues abre la palabra. Ábrelo, 8:1, ¿ok? Mira que dice 8:1. ¿Quién como el sabio? Dice. ¿Quién conoce la respuesta? La sabiduría del hombre hace que resplandezca su rostro. ¿Y quién te da la sabiduría? ¿Ok? El Señor es el que te da la sabiduría. ¿Ok? Y la sabiduría no es saber que tú sepas mucho. La sabiduría es aquello poco que tú sabes, aquello poco que tú ya sabes, lo vas aplicando. Eso te va haciendo un hombre sabio. Vuelvo a repetir, aquellas cosas, aquello poquito que tú ya sabes, eso te va haciendo sabio si lo aplicas. ¿Para qué quieres saber mucho y luego no lo vives y no lo aplicas? No te vale de nada. Un hombre sabio no es alguien que sabe mucho. Un hombre sabio es aquello poco que sabe y lo aplica. Eso lo va convirtiendo en alguien sabio. Mira qué dice la Biblia. Dice, la sabiduría del hombre hace que resplandezca su rostro y ablande sus facciones. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que va a ocurrir cuando nosotros estamos en su presencia, en su palabra, es que nos vamos a hacer blanditos. Porque cuando tú estás duro, Dios no te puede hablar así tan duro. Dios te habla, pero tú no entiendes, no comprendes. Porque el Espíritu de Dios, la Biblia dice que se manifiesta en los evangelios, por ejemplo, se manifestó en forma de paloma. Y yo no sé si tú has visto la paloma cómo es. La característica de la paloma. La paloma con un chasquido de dedos ya se vuela. Tú tienes que estar quietito cuando se acercan las palomas, ¿verdad? Las palomas, si tú te mueves muy brusco, se van. Pues el Espíritu de Dios, la Biblia dice que
una de sus características, o una de las características en las que aparece la Biblia es como una paloma, pero no es una paloma, ¿ok? Ahora vayan a decir, no, el pastor dijo que el Espíritu Santo es una paloma. No, el Espíritu Santo no es una paloma, ¿ok? Pero sí la Biblia dice que se manifestó, por ejemplo, a Juan el Bautista en forma de paloma. Y una paloma es un animal sensible, ¿ok? Entonces, si tú estás duro, el Espíritu de Dios no puede hablarte, o no puedes discernir con claridad su voz. Pero en la palabra es donde tú te vas a ir haciendo sensible. En la palabra y a veces en aflicciones que puedan venir, como estudiábamos ahora aquí en la epístola de los Romanos. Porque en las aflicciones es donde tú te haces sensible también. La palabra, la oración y la aflicción, eso te empieza a hacer sensible, ¿ok? Empieza a ablandar tu vida. La forma básica entonces para empezar a escuchar a Dios es su palabra, la Biblia. Ahora, hay otras formas en las que Dios te habla. Por ejemplo, habíamos estado hablando, ¿verdad?, de los sueños. Dios te puede hablar por un sueño. A todos los que están aquí, Dios le habló por un sueño. A ver, ¿a cuántos Dios le habló por un sueño? A todos los que están aquí, Dios les ha hablado por sueños, ¿ok? Dice, ¿cuándo, pastor? No me he enterado, ¿ves? Dios te habló por sueños, lo que pasa es que no te diste cuenta que Dios te habló por sueños. Pero que te habló seguro. Ahora, cuando tú empiezas a desarrollar el sentido espiritual, cuando venga un sueño de Dios, te vas a dar cuenta que es Él el que te habla. Por ejemplo, hay el evangelista, ¿verdad?, que predica aquí la palabra. Me ayuda a compartir, y un día yo lo quise sacar y dije, no, esta semana no predica, porque se portó mal. Pero saben que no es porque se porten mal la gente. La Biblia dice que Dios es misericordioso y Dios es un Dios que nos ha regalado su gracia. Y por su gracia es que nosotros estamos aquí, no porque nos merezcamos, ni porque nos portemos bien. Entonces, es lo que me hizo entender el Señor. No es porque se porte bien, es mi gracia. Entonces, yo lo quise sacar de uno de los cultos. Dije, no voy a predicar porque, pues, no recuerdo qué ocurrió, ¿ok? No recuerdo qué ocurrió. Y dije, no, esta semana no predica. Pero de repente tuve un sueño en el que yo me acostaba en su cama. Él estaba echando una siesta en su cama y me levantaba, y cuando me desperté digo, qué raro, estaba durmiendo en el sitio del evangelista. Entonces Dios me habló y dice, es que tú te quieres poner en su sitio y ese no es tu sitio. Tienes que ponerlo nuevamente en el culto, en el servicio, que dé el estudio, que dé el culto, no recuerdo ahora mismo, ¿ok? Pero ustedes me comprenden, ¿ok? Porque Dios te habla, ¿ok? El Señor te habla, te da un mensaje. Ahora, ¿saben que es difícil a veces comunicar el mensaje? Debemos de tener ese don para comunicar el mensaje de Dios, ¿ok? Y es uno de los trabajos, ¿ok? Que, vamos a decirlo así, el Señor también está haciendo conmigo para yo poder ser un buen mensajero. Porque Dios me habla a mí y de repente yo vengo aquí y les empiezo a hablar y como el teléfono escacharrado, dicen aquí, hay un juego del teléfono escacharrado. ¿Cómo dicen en Honduras? No sé si hay ese juego en Honduras, ¿verdad? Empiezan a decirse una palabra de aquí entre un pocotón de personas y de repente lo que dijeron aquí, lo que termina acá ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces aquí le dicen el teléfono escacharrado, algo así. ¿Okay? Entonces debemos de saber también comunicar aquello que Dios nos da. ¿Ok? Entonces Dios te puede hablar por sueños. Vemos, por ejemplo, José era un hombre que soñaba, el padre de Jesús. ¿Ok? El Señor le dijo, toma al niño y vete para Egipto. Y por ejemplo, la mujer de Pilato, cuando van a crucificar al Señor, se acerca a la mujer de Pilato y le dice, no tengas nada que ver con este justo porque he sido trastornada en sueños. ¿Has sido trastornado alguna vez en sueños? Ahora sí les voy a hacer la pregunta. ¿Alguien de aquí ha tenido pesadillas alguna vez? Sí. Entonces posiblemente por esas pesadillas Dios te está hablando. Por eso te decía antes, Dios te habló. Lo que pasa es que no te diste cuenta. Dices, ay, qué pesadilla más fea tuve. Y no te diste cuenta que a lo mejor es Dios que estaba inquietándote o inquietando tu espíritu o hablándote de una o de otra forma, ¿ok? Dios te habla por sueños, pero tranquilos, ¿ok? Poco a poco uno empieza a entender y comprender la voz de Dios, ¿ok? La palabra,
Sueños. Otra de las formas por las que Dios nos habla. Ok, principalmente por la palabra. Ok, segundo, los segundos no son los sueños. He puesto los sueños pero no, lo segundo no es los sueños. Lo segundo, Dios usa ministros. Dios te va a hablar por el pastor. Dios te va a hablar por el evangelista. Dios te va a hablar por tus padres. Dios te va a hablar por tus hijos. Dios te va a hablar por una persona. ¿Ok? A mí un musulmán un día se levantó y me dio una palabra. Imagínense, un musulmán. Y me habló este musulmán confirmándome el proverbio que había leído por la mañana y la palabra que me había dicho mi padre esa mañana. Y de repente el musulmán se gira y me dice, tienes que hacer esto. ¿Ok? Entonces Dios va a usar personas. Primero palabras, segundo personas y luego ya viene el resto de las cosas. ¿Ok? Por ejemplo, sueños, que lo hemos dicho. ¿Ok? A veces vienen a pedir consejo y dice, ¿qué hago, pastor? Haz esto, haz lo otro. Y luego después hacen lo que les da la gana. Yo no sé para qué vienen a pedir consejo. ¿Saben que el 99% de las personas que piden un consejo no reciben el consejo? Por eso lo mejor es que te aconseje Dios. Ya está. A veces vienen aquí, ora, pide a Dios, el Señor te va a hablar y te va a guiar. Yo voy a orar para que la voluntad de Dios se cumpla. Si quieres que opino, bueno, yo te doy la opinión, que es lo que me dice la palabra. Pero lo mejor es que tú decidas. Es lo mejor. ¿Ok? Palabra, ministros, personas, sueños. Otra de las formas que Dios te habla, visiones. ¿Ok? Dios te da visiones. A Pablo dice la Biblia que le dio una visión. De repente Pablo quería predicar a un lugar, pero no estaba tranquilo y tuvo una visión. Por ejemplo, dice que se le apareció un joven y le dijo, Pablo, pasa y ayúdanos. Y este joven era de Macedonia. Entonces Pablo se dio cuenta que tenían que ir a Macedonia a predicar allí el evangelio. Y dice que llegaron allí y allí es donde tuvieron éxito, ¿ok? Por eso es que la Biblia dice, si el hacha se bota, hay que añadir más fuerza. Pero lo mejor es, dice, cuando tú estás afilado y haces las decisiones y esas decisiones y aquellas acciones que tú emprendes son efectivas. ¿Qué es lo que todos queremos? Que tener una vida efectiva. Imagínate que tú tengas en tu trabajo, tu negocio, ¿verdad? Que seas efectivo en tu negocio y que produzcas en tu negocio. Y ya cuando tú empiezas a producir en tu negocio, Dios dice, no, ya es demasiado fácil para ti, te voy a llevar a otro lugar. ¿Ok? Por visiones. El apóstol Pedro tuvo una visión. Dice que de repente un lienzo con animales impíos, ¿verdad, hermana Sandra? Animales, ¿cómo es? Impuros. Animales impuros. Y resulta que el Señor lo estaba mandando a que predique a los gentiles a Pedro, ¿ok? Iba a la casa de Cornelio. Dios le estaba hablando por una visión. A veces yo me paro aquí y hago oración por personas, o he hecho oración por personas. Y por ejemplo, hace como un año atrás, un joven se paraba delante mío y estaba orando por este joven. Y de repente vi una mano, cerré los ojos y vi una mano que se metió en su corazón y le sacó algo del corazón. No sé qué era. Por ejemplo, el otro día oré aquí por una persona y de repente vi que el lado derecho, se le cayó así el lado derecho para el suelo. Y en ese momento yo no supe qué era. ¿Ok? Pues, ¿qué significa que se le haya caído el lado derecho? El lado derecho en la Biblia me habla de justicia. Que tenía que equilibrarse, ¿ok? Porque Dios es un Dios justo. Hemos venido hablando de la justicia, ¿verdad? La coraza de la justicia. La coraza te protege el pecho. Y dentro del pecho, ¿qué está? Uno de los órganos más importantes que tenemos. El corazón. ¿Y qué dice la Biblia del corazón? No. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que de él mana la vida. ¿Ok? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que hermana la vida. Y en el pecho está nuestra coraza. Y la Biblia dice que, qué tremendo, dice la coraza de la justicia. Entonces, si mi justicia se ve afectada, se ve afectado el corazón. ¿Ok? Y cuando yo tuve esta visión de esta persona que se le caía al lado derecho,
En ese momento no comprendí, pero más adelante entendí que era respecto a la justicia, que es una de las cosas que Dios va a trabajar en nosotros, ¿ok? Que seamos justos, porque a veces no somos justos. Yo a veces no he sido justo. Con trabajadores no he sido justo. Yo me acuerdo que demandé un día a un trabajador y me llamó el juez a testificar, se dice, ¿verdad? Me llamó a testificar y entonces el juez me empezó a hacer varias preguntas. Y claro, la Biblia dice que el corazón de los reyes está en la mano de Dios y Dios lo mueve, ¿verdad? Para donde Él quiere. Y ahora comprendo que era Dios el que me estaba haciendo las preguntas por ese juez. Para que yo despierte y me dé cuenta que la denuncia que yo le había hecho al trabajador era injusta. Y que yo estaba reclamando algo que no era justo. Pero yo no me di cuenta. ¿Por qué no me di cuenta? Simplemente porque no estaba desarrollado ese sentido que es espiritual. No estaba escuchando que Dios me estaba diciendo que estaba siendo injusto. ¿Qué ocurrió? En la tarde me dieron un zarandeo. Vinieron y me hablaron bien feo, bien fuerte, pero me dieron un zarandeo con palabras, pero a veces como no entiendes así, a lo mejor Dios te envía a alguien brusco, ¿verdad? Y empezó a hablarme mal y a zarandearme, pero con palabras, porque dice la Biblia, es mejor que te azoten a veces, que saquen un cinturón y te dé, que te golpeen con palabras, porque las palabras a veces son muy dolorosas. Y cuando me fui a orar, dije, Señor, qué dolor era lo que me dijeron hoy. Y fue cuando me cayó, es que estás siendo injusto con tu trabajador. Y me cayó todas las preguntas del juez. Y dice, tú estás reclamando, ¿pero qué estás reclamando? Estás reclamando lo injusto. Le has puesto la demanda de una forma injusta. Dije, Señor, perdóname. ¿Qué hice? No seguir con la demanda, ya está. Porque Dios trabaja, ¿ok? Trabaja en nuestra justicia. Dios entonces nos está hablando. Cuando vas a su palabra el día de hoy, leíste la Biblia, Dios te está hablando por su palabra. En tu día a día, en tu trabajo, te está hablando por su palabra. En tu circunstancia, en la circunstancia que tienes, Dios te está hablando por esa circunstancia. Llegas a su casa, Dios te está hablando en su casa, ¿ok? Biblia. Ministros, personas, Dios te habla por personas. Tercero, Dios te habla por sueños. Cuarto, Dios te habla por visiones. ¿Ok? Dios te va a hablar por visiones también. Dios te va a hablar por visiones. Cuando tú ores por alguien, Dios te va a mostrar. Te va a mostrar visiones. A lo mejor no entiendes en ese momento, pero las vas a entender más adelante. O sí las entiendes, ¿verdad? O sí las vas a comprender. Visiones. Quinto, otra de las formas que Dios nos habla por medio de su Santo Espíritu, ¿ok? La Biblia dice entonces que Dios nos sella con su Santo Espíritu, se funde con nuestro espíritu y nos da vida. Ahora, la palabra dice, todos los que se acercan a Dios tienen que adorarle en espíritu y en verdad. San Juan capítulo 4, si no me equivoco, a la mujer samaritana, ¿ok? Por el Espíritu es que el Señor empieza, primeramente despierta nuestro espíritu y ahora nos conecta nuevamente con Él. La Biblia dice entonces que el Espíritu Santo va y viene, escudriña lo de Dios y lo trae de vuelta para nosotros. El Espíritu Santo, ¿ok? El Espíritu de Dios que está dentro de ti, el Espíritu de Dios que tú tienes que avivarlo y despertarlo. Y va a decir el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el don del Espíritu Santo, el fuego que está dentro de ti, no lo apagues, porque si se apaga el fuego que está en ti, se apaga la voz de Dios. Por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu vendrá y te hablará y te dará una palabra. Y aquello que se cumpla, ¿ok? Aquella palabra que se cumpla, tú te vas a dar cuenta que es Dios que te habló. ¿Cuántas veces Dios te habló y se cumplió ese día? O Dios te dio una palabra y se cumplió. A lo mejor Dios te habló y te dijo, te vas para España. Y estabas en tu país y ahora estás aquí en España. Por ejemplo, les he comentado, ¿verdad? Bueno, les voy a dar el testimonio de hace poco que me ocurrió. Me levanto por la mañana y el Señor, cuando salgo a trabajar, el Señor me dice, hoy te va a coger la policía y te va a parar la policía. Y yo reprendí al diablo, me cubrí con la sangre de Jesús y me fui a trabajar. ¿Y saben qué pasó? Por la tarde la policía me paró en el vehículo, ¿ok? Baja el cristal, me dice, oríllate ahí en la próxima gasolinera. O sea, me sacó a la próxima gasolinera y yo iba detrás del coche de policía. Y cuando iba detrás del coche de policía me acordaba de la palabra que Dios me había dado ese día, que me iba a parar la policía.
Entonces, ¿cómo Dios te habla? También por su Santo Espíritu, ¿ok? Hay personas que dicen que Dios habla audiblemente. Bueno, puede ser que Dios te hable audiblemente, porque la Biblia dice que a Samuel Dios le hablaba en el oído, ¿ok? Pero yo creo que Dios empieza a establecer sus pensamientos dentro de nosotros, y conforme nosotros vamos desarrollándonos en Él, nos damos cuenta que es su voz. Llegaba a Murcia y una de las cosas que me ocurría el domingo que me tocó predicar, el Señor me estaba diciendo que estaba siendo infiel a su palabra. Yo decía, Señor, digo que estoy siendo infiel a tu palabra. Y iba del trayecto, iba conduciendo, y cuando llego ahí a la iglesia, el Señor me dice, sí, estás siendo infiel a mi palabra porque quieres predicar una cosa completamente diferente a la que yo quiero que tú prediques hoy. Y de repente, cuando estaba la pastora de la otra iglesia adorando, sacó uno de los salmos, y el Señor me dio la palabra que tenía que predicar ese domingo, ¿ok? Entonces, ese desarrollo, ¿ok?, va a ir creciendo en nosotros conforme nosotros vayamos siendo fieles en lo poco. En lo poquito que vamos aprendiendo de Dios, Dios empieza a darnos más y más y más. Y Dios no tiene límite, ¿ok? Es una de las formas en las que Dios nos habla. Pero el Espíritu de Dios, que es la persona, ¿ok? Una de las personas, porque el Espíritu Santo es una persona que fue dejada para ayudarnos, que tú puedes tener comunión con el Espíritu Santo. Cuando tengas algún problema, dile, Espíritu Santo. Cuando estés por la calle o vayas a una entrevista, dile, Espíritu Santo, ¿verdad, María? Espíritu Santo, ayúdame, guíame aquí. ¿Qué ocurre, Espíritu Santo? Habla con el Espíritu Santo, porque fue dejado para ayudarnos, para ayudarte a orar y para que tú tengas comunión con Dios, el Espíritu Santo. Ok, mira, vamos a leer esta palabra que dice en Daniel y vamos a cerrar aquí. Ok, ya no les voy a entretener más. Mira que dice en Daniel, por favor, hábleme en Daniel, en el capítulo 9, versículo 18, y vamos a terminar orando. Mira que dice en Daniel capítulo 9, y eso vamos a orar ahora, ¿ok? Por el pueblo y por nuestra economía. Dice, préstanos oído, oh Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra desolación. Había sido Israel llevada cautiva a Babilonia, ¿ok? Estaban siendo esclavos en Babilonia. Y dice que Daniel hace esta oración y dice, y mira la desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos, ¿qué dice? A nuestra rectitud. Dice, no apelamos a nuestra rectitud. Entonces nosotros estamos aquí orando, Señor, bendícenos porque somos justos y rectos. No. Y dice Daniel, Señor, por favor, ayúdanos. No apelamos a nuestra rectitud. Y mira lo que dice aquí. Si no... Y saben que la palabra misericordia en el Antiguo Testamento es gracia. Si no apelamos a tu gracia. A que a pesar de que no nos merecemos, Señor, pero por favor contéstanos y ayúdanos. Y eso vamos a orar el día de hoy, ¿ok? Vamos a orar. Señor, a pesar de que no nos merecemos, que a veces